Muy bien. Vamos a dar inicio con esta clase del día de hoy. Y nuestro primer tema que vamos a empezar a revisar van a ser este de los fármacos eh, vasodilatadores. Adelante, por favor. Buenos días, compañeros. Pues, mi nombre es José de Jesús y a mí me tocó exponer sobre el tema de los vasodilatadores. Bueno, los vasodilatadores son un conjunto de fármacos que producen dilatación de las paredes de los vasos sanguíneos con el fin de aumentar el flujo sanguíneo. Bueno, aquí hay una clasificación. Los vasodilatadores, junto con los antiarrítmicos, tienen algo en común, que es. ¿Sí está bien esta diapositiva o quieres que te ponga la de abajo? Lo de abajo. Bueno, este tema de los diabéticos, mi compañero pasado ya lo había dado. Es, pues, no sé si lo vuelvo a explicar así completo o nos pasamos. Ajá, no, 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 puedes mencionarlo así muy general, pero por qué volvemos a ver aquí sobre todo los antiarrítmicos? Por, ¿O quieres que te pase la siguiente y nosotros nos comenta? bueno, su clasificación son nitratos, están en nitratos orgánicos, bloqueadores de entrada de calcio, inhibidores de De la ECA, enzima convertidora de angiotensina. antagonistas de los receptores angiosin desde la segunda generación y beta bloqueadores. Un ejemplo de los medicamentos nitratos orgánicos son nitroglicina intravenosa o sublingual, nitrato y se sirve. De los bloqueadores de entrada de calcio son el apamilo, nifedipino, almodipino. De los inhibidores de la ECA es captopril, enalapril. De los antagonistas de los receptores es el losartán y de los betabloqueadores metaprolol. En la siguiente ya vamos a ir, explicaré ya más a detalle. Bueno, los nitratos. Los nitratos son fármacos que producen una vasodilatación sobre la pared vesicular. Es más efectuoso en las venas que en las arterias. Un ejemplo de este medicamento es nitroprusiato de sodio, que este es de acción rápida, tiene un efecto equilibrante de la dilatación tanto en las arterias como en las venas y reducen el retorno venoso. Es intravenoso y pues su presentación viene en una ampolla de 50 sobre 2 mililitros de miligramos de nitroprusiato de sodio. Su dosis llega a ser de 0.25 a 5 microgramos sobre kilogramos entre minutos. Luego siguen los bloqueadores de, de entrada de calcio. Estos impiden que el calcio penetre en las células musculares del corazón y los vasos sanguíneos. Esto hace que los vasos sanguíneos se relajen y ensanchen. De esta manera, la sangre fluye más rápido, con más facilidad
y se reduce la presión arterial. Un ejemplo es el verapamilo. El del verapamilo, sus indicaciones es para rítmicos, supraventriculares, taquicardias, anginas y la hipertensión. Sus indicaciones, el verapamilo es insuficiencia cardíaca, hipotensión o shock. Y los efectos adversos son hipotensión, vértigo, edema, cefalea, náusea. Su dosis para adultos es de 8 a 10 miligramos. En 3 minutos se puede repetir en 30 minutos sin extender la dosis de 20 miligramos. Su dosis pediátrica es 0.1 a 0.3 miligramos sobre kilogramos entre dosis. Es dosis única y se puede repetir a los 30 minutos sin exceder la dosis de 10 miligramos. Los inhibidores de la ECA se utilizan para tratar una enfermedad del corazón, por ejemplo, cardiopatía. Estos medicamentos hacen que el corazón trabaje con menor intensidad al reducir la presión arterial. Esto impide que algunos tipos de cardiopatía empeoren. El tipo de medicamento puede ser un captopril. Este medicamento es, actúa inhibiendo los enzimas convertidos en antagonistas, lo que regula el sistema renal, angiotensina, aldosterona y reduce la presión arterial. Sus indicaciones para recién nacidos y lácteos, la dosis puede ser de 0.1 a 0.5 miligramos sobre kilogramos sobre dosis. Su dosis llega a ser cada 8 a 12 horas. Para un lactante menor de 6 meses, inicialmente es de 0.1 a 0.5 miligramos de kilogramos. La dosis puede ser vía oral cada 12 a cada 8 horas. Y su dosis puede aumentar si es necesario, pero la máxima puede ser 3 miligramos sobre kilogramo cada 24 horas. Los niños, su dosis inicial es de 0.3 a 0.5 miligramos de kilogramos y la dosis llega a ser cada 12 a 8 horas. Aquí se puede aumentar la dosis hasta 6 miligramos sobre kilogramos entre cada 24 horas o 450 miligramos cada 28 horas. Los adolescentes y adultos, su dosis inicial es de 12.5 a 25 miligramos cada 8 horas o entre 12 horas. Y esa puede llegar a aumentar si es necesario su dosis máxima de 400 miligramos entre 24 horas. Los antagonistas de los receptores angiotensina 2. Los antagonistas de los receptores de la angiotensina de la ARA2 actúan bloqueando la unión de la angiotensina 2 a los receptores AT1, que están presentes especialmente en los vasos sanguíneos y corteza adrenal, impidiendo la vasoconstricción y la producción de aldosterona. Un ejemplo de estos medicamentos puede ser los sartán. Su dosis en adultos puede ser de 50 a 100 miligramos en un día. Esta es vía oral de 1 a 2 dosis. La dosis pediátrica menor a 6 años puede ser de 0.75 miligramos cada día. Igual es vía oral y aumenta gradualmente según la respuesta clínica hasta 50 miligramos al día. Esta lista de receptores bloquea la unión de la angiotensina 2 a los receptores y en consecuencia, bueno,
Ajá, en consecuencia, reducen la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Los betabloqueadores, tipos de medicamentos que impiden la acción de sustancias como la adrenalina en las células nerviosas, y hace que los vasos sanguíneos se reflejen y se dilaten, lo que permite que la sangre fluya más fácilmente y reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Un ejemplo es el metoprolol. Después de su administración oral, el metoprolol es rápida y casi completamente absorbida por el tracto digestivo. Sin embargo, al experimentar un importante metabolismo, el primer paso solo es 50% del mismo. Alcanza la circulación del sistema de la circulación sistémica sin alterar. Pregunta, recuérdenme, ¿en qué órgano se realiza el primer paso? Porque aquí dice que al experimentar un importante metabolismo del primer paso, solo el 50% de la concentración de este medicamento llega a la circulación sanguínea. Recuérdenme, ¿en dónde se lleva el primer paso? ¿En el hígado, profe? Ah, en el hígado. Muy bien, muchas gracias. Indicaciones. Sus indicaciones más importantes son el tratamiento de la insuficiencia cardíaca para pacientes con insuficiencia cardíaca y pacientes con hipertensión arterial. Bueno, estos medicamentos, su absorción es por vía sublingual, intravenosa o oral. Su distribución en los GR con generación de radicales iónicos, lo que se convierte en tiosinato a nivel hepático. Sus precauciones son la insuficiencia hepática o renal. El metabolismo actúa directamente sobre los músculos de las paredes arteriales y las venas, que evitan que sean centrales como los músculos que se estrechen las paredes. Su excreción es vía renal a los cada 4 a 7 días. Los efectos adversos de estos medicamentos pueden ser latidos del corazón rápido, como taquicardia, retención de líquidos, edema, náuseas, vómitos, emesis, dolor de la cabeza que se cefalea, crecimiento excesivo del cabello y dolor de las articulaciones que parcial. Ok, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Quiero comentarles que hablando de los antiarrítmicos, de los antihipertensivos, vamos a encontrar mucho este tipo de medicamentos. Y aquí hablamos mucho de el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Lo conocen? ¿Conocen el sistema renina, angiotensina, aldosterona? No, profe. No, ¿No lo, profe. no lo han visto? No, No. Ah, no, espérenme profe. tantito. Se los explico con una esquemita muy rápido. Eh, ¿Por qué es importante que conozcamos este del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Porque sabiendo esto, nos va a ayudar muchísimo a que podamos entenderlo de una manera, porque esto de renina, angiotensina, aldosterona, ECA, ARA2, entonces ahí es donde empezamos como que, ¿en qué idioma me están hablando? ¿No?
Eh, eh, si ustedes no lo pueden entender tal cual de esa manera, pues créanme que les va a costar muchísimo trabajo poder entender cómo actúan estos medicamentos. Pero déjenme aquí, yo les voy a compartir precisamente es solamente una imagen, pero quiero que ustedes lo puedan entender de una manera muy, muy práctica para que no tengamos ningún conflicto en cuanto a de a qué se refiere esto. ¿Ok? Es una imagen así muy, muy, muy pequeñita, pero que nos va a ayudar bastante bien a poder entender. Fíjense bien, el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo vamos a ver sobre todo nosotros en el riñón. Ok, en el riñón vamos a verlo. Miren, este es solamente una imagen. Así lo pueden buscar sistema renina-angiotensina-aldosterona en su navegador y les va a aparecer. ¿Qué hace este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Primero que nada, se llama así renina porque la renina es una enzima que va a empezar a estimular todo esto. Fíjense bien. ¿Qué hace la angiotensina 1? Se va a convertir en angiotensina 2. ¿Qué es lo que hace la angiotensina? Es una enzima que va a regular la presión arterial, va a hacer que los vasos sanguíneos se hagan pequeñitos o se hagan grandes. ¿Ok? Si los vasos sanguíneos se hacen pequeñitos, se contraen, la presión arterial va a aumentar porque hay mayor presión. Es como cuando les decía yo, cuando presionas la manguera, una manguera que estás regando, no sé, el jardín y de repente le pones el dedo, llega más lejos, pero llega a menor cantidad. Así pasa en, en el sistema cardiovascular. Cuando los vasos sanguíneos se hacen más delgaditos, más chiquititos, hay mayor presión, avienta el corazón con mayor presión la sangre, pero llega en menor cantidad, ¿ok? Y entonces aumenta la presión arterial. Si el vaso sanguíneo hace la vasodilatación, que es que se haga más grande, entonces ya va a disminuir la presión arterial. Entonces, la angiotensina 1 y sobre todo cuando se convierta en angiotensina 2 va a regular la presión arterial. Solamente acuérdense, la angiotensina regula la presión arterial. ¿Ok? La renina va a estimular todo esto y la renina lo principal que hace es que se convierta la angiotensina 1 en angiotensina 2. Por eso es que algunos dicen que son ARA2, es antagonista de el antagonista del sistema angiotensina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que pase a estimular la angiotensina 1, angiotensina 2 y que vaya a haber esta vasoconstricción. La aldosterona, que también tiene que ver con los riñones, la aldosterona lo que va a hacer es que retiene agua en el cuerpo, deja de orinar el paciente. ¿Ok? Y uno de los principales era el edema que veíamos. El edema hace que si tú tienes tu brazo y de repente se te hincha porque estás reteniendo líquidos, esa presión que hace ese edema va a hacer que la presión arterial aumente. También es como si apretaras tú la manguera con un pie, la estás apretando con un pie y no alcanza a salir el agua como debería. ¿Ok? Este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Y se lleva a cabo principalmente en las glándulas suprarrenales y en el riñón. ¿Ok? ¿Qué hace este? Pues no es otra cosa que regular la retención de líquidos. Hagan de cuenta que la aldosterona es como si fuera la chismosa y dijera, estamos perdiendo mucho líquido, por favor cierren las compuertas. Y entonces lo que hace es, ¡pum!, cierra los riñones y permite que ya no se esté orinando. Y entonces empieza a retener ese líquido. ¿Ok? Entonces, este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hace? Regula la presión arterial. ¿En base a qué? En que puede ser grandes los vasos sanguíneos o los puede ser pequeñitos. El diámetro de estos vasos sanguíneos. ¿Y que de qué otra manera puede regular esto? Pues va a retener agua. ¿Ok? Lo que va a hacer es retener agua. Ahora, fíjense bien. Me regreso a la presentación para que ustedes vean. Y puedan entenderlo de manera más rápida. Mientras se va preparando quien nos va a dar el siguiente tema en lo que yo les presento aquí. mm, Mientras les presento
Por favor, ahí que se vaya preparando quién nos va a dar el siguiente tema, por favor. Mm, ok. ¿Qué son los fármacos vasodilatadores? Pues son un conjunto de fármacos que van a producir una dilatación de las paredes de los vasos sanguíneos, o sea, las van a hacer más grandes. ¿Ok? A eso se refiere. Nos dice que la clasificación, también nos vienen los antiarrítmicos, donde venía la clasificación de Vaughan-Williams. Ok, ¿por qué estos? Porque según Vaughan-Williams los clasificaba en bloqueadores de los canales de sodio, los beta bloqueantes y los bloqueadores de canales de potasio. También había los bloqueadores de canales de calcio no dihidrinopírico. ¿Esto a qué se refiere? Pues son sobre todo algunos de los que nos mencionan aquí. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver con los eh, antihipertensivos. También volvemos a ver este tipo de medicamentos, pero principalmente aquí la clasificación de los vasodilatadores. Y esto me interesa que ustedes lo vean. Los vasodilatadores me dice que van a ser principalmente los nitratos, la nitroglicerina. De hecho, ¿a quién le ponemos nitroglicerina? En parche o perlas, vía oral o vía sublingual, a los pacientes que están teniendo un infarto agudo al miocardio. Están teniendo un infarto, entonces no alcanza a pasar la sangre adecuadamente. Lo que queremos es que ese vaso sanguíneo, o seguramente hay algo ahí que está obstruyendo la pared del vaso sanguíneo, o que hay un coágulo ahí que no deja que pase bien la sangre. ¿Qué hace la nitroglicerina? Hace más grande este vaso, y si había algo aquí, una placa de ateroma, un trombo o algo, pues permite que haya más luz y que pase la sangre. ¿Ok? La nitroglicerina lo que hace es hacer más grande el vaso sanguíneo. O el dinitrato de isosorbide. Estas también son tabletitas y son sublinguales. ¿Ok? Si no hay nitroglicerina, les damos dihidrato de dinidrato de isosorbito. Estos, ok, estos son los nitratos. ¿Y en qué casos los utilizamos? Regularmente en el infarto agudo al miocardio. Todavía no se detiene el corazón, pero el paciente ya refiere dolor en el pecho, a lo mejor le duele el brazo, no puede respirar bien, si tiene ganas de evacuar, ansiedad, diaforesis, tiene a lo mejor la presión arterial elevada y la frecuencia cardíaca también elevada, ¿ok? Está teniendo un infarto. Luego tenemos los bloqueadores de la entrada de calcio. ¿Qué es lo que provoca el calcio en los vasos sanguíneos y en el músculo cardíaco? Que se contraiga, que se haga más pequeño, ¿ok? Entonces encontramos el verapamilo, el nifedipino y el amlodipino. El verapamilo es un antiarrítmico y el nifedipino y el amlodipino son antihipertensivos. Entonces, estos regularmente, pues son bloqueadores de la entrada del canal de calcio. Ok, lo que van a hacer es que van a provocar que el corazón no se contraiga así tan fuerte, o que se haga más pequeñito los vasos sanguíneos. Y los inhibidores de la ECA, que quiere decir, o IECA también lo pueden encontrar. La ECA es la enzima convertidora de angiotensina, o así tal cual la pueden encontrar como IECA. IECA quiere decir inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué dijimos que hacía la angiotensina? Recuérdenme. ¿Qué dijimos que hacía la angiotensina? Regula la presión arterial. Exactamente. Entonces, regularmente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina sobre todo va a ser vasoconstricción, va a hacer que se haga más pequeña el vaso sanguíneo. La, 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 este, la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un medicamento que va a inhibir esta enzima, como cual todos los que terminen en pril, captopril, enalapril, todos los pril actúan, van a inhibir esta hormona y van a provocar que no se haga pequeño el vaso, que se dilate, que se haga grande. ¿Ok?
Y luego tenemos los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ¿ok? Sobre todo, ¿cuál? Pues el losartán, ¿ok? Y los todos los betabloqueadores van a terminar en LOL, metoprolol, propanolol y así. Hasta al ratito nos los van a explicar seguro, ¿ok? Entonces, muchos de estos medicamentos son antiarrítmicos, antihipertensivos, además de ser vasodilatadores. Y aquí ya nos explicaron los nitratos, ya vimos que es la nitroglicerina o el nitrato de isosorbide, y los bloqueadores de la entrada de calcio, pues vimos que principalmente el verapamil. El verapamilo también actúa como un antiarrítmico, quiero mencionar, ¿ok? Es un antiarrítmico. Por decirlo, si un paciente llega con una arritmia cardíaca, una taquicardia, además de hecho, este medicamento a su profesora, a su servidor, se lo pusieron. Yo llevaba 185 de frecuencia cardíaca y me pusieron verapamilo. En la presentación que vemos aquí es tableta y este sobre todo ya es, te mandan media o una tableta cada 24 horas, pero hablando de la dosis de rescate, son ámpulas y regularmente es una ámpula de verapamilo pasar en 3 minutos y se puede repetir a los 30 minutos. Esto sobre todo cuando hay una arritmia cardíaca, una taquicardia. ¿Alguien por ahí quería preguntar algo? Y aquí tenemos los inhibidores de la ECA, enzima convertidora de angiotensina. Acuérdense, todos los que terminan en PRIL, que regularmente son antihipertensivos, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ok? Y también nos van a ayudar a que los vasos sanguíneos no se hagan pequeñitos. ¿Ok? Los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ya vimos, también es un antihipertensivo, el losartán. De hecho, aquí viene combinado el losartán con la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida es un diurético. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que estemos orinando. ¿Por qué? Entre más agua retengas, va a haber más edema. Entre más edema, más presión sobre los vasos sanguíneos y la presión arterial aumenta. En los vasos sanguíneos van a ser pequeñitos, entonces la hidroclorotiazida te va a hacer orinar y el losartán va a inhibir a la angiotensina 2, ¿ok? Que no se haga chiquitos los vasos sanguíneos. Por un lado, eliminas agua y por el otro, que el vaso sanguíneo no se haga pequeñito. Y los beta bloqueadores. Se llama beta bloqueadores porque actúan en el receptor beta y principalmente van a hacer que estos no hagan que se contraigan los vasos sanguíneos. Los receptores beta, acuérdense que lo que hacen es hacer que el corazón se contraiga más rápido y que los vasos sanguíneos se hagan más pequeños. Por eso se llama beta bloqueador. ¿Ok? Y nos hablaba que sus indicaciones son para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de la hipertensión arterial. La gran mayoría son antihipertensivos. Muy bien. Y el ATME, pues nos dice que se absorbe muy bien vía oral, sublingual, y B, pues con mayor, hablando eh, los medicamentos que son IV y que queremos que tengan un efecto más rápido y más duradero, pues regularmente los pasamos IV, como el verapamilo, como el metoprolol, no el metoprolol, no, perdón, el otro de los que vimos, la hidralacina también es otro de los medicamentos que actúa muy bien. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ¿quedó un poquito más claro la presentación? Sí, profe. Ok, perfecto. Muchas gracias, José Jesús. Muchas gracias por tu participación. Adelante, ¿quién continúa? ¿Y con qué tema? Antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Quién continúa? ¿Nadie? ¿Quién continúa? Ok, por aquí tengo mm, antihipertensivos. ¿A quién le tocaron los antihipertensivos, chicos? Los antianginosos.
los fármacos de la enfermedad de Parkinson. ¿A nadie? Denme un momentito, déjenme traer mi lista. A ver, por ahí tenemos que... Ok, antianginosos. ¿A quién le tocaron los antianginosos? ¿A nadie? Eh, Eugenio, no lo tenemos por ahí, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Alguien más que ya tenga listo su tema? Y si no, yo les empiezo a dar algún otro. ¿Nadie tiene por ahí un tema que digan, yo de una vez paso, profe? ¿Nadie? ¿No? Ok, muy bien. Perfecto. Déjenme yo empezar a compartir mi pantalla. Por acá. Denme un segundito y empiezo a compartirles mi pantalla. ¿Qué tal les ha ido en las demás materias? Cuéntenme lo que yo aquí les empiezo a compartir. Bien, profe. ¿Sí? Sí, Muy bien, ya me no da. tenemos mucha tarea. ¿Ya no? Ya no. Ah, perfecto, ese me parece perfecto. Muy bien, yo les voy a hablar de los antihipertensivos. Un poquito más a detalle de qué son los antihipertensivos y les voy a hablar con unas infografías precisamente para que les quede bien como no necesitamos tantas diapositivas y ustedes las pueden retomar. ¿Ok? Les voy a dar una clasificación bien fácil de los antihipertensivos que se llama el ABCD de los antihipertensivos. ¿Ok? Haciendo alusión a este tema. Fíjense bien. Hablando del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es uno de los principales que nos ayudan a la regulación de la presión arterial. ¿Ok? ¿Qué es la presión arterial? Recuérdenme, ¿qué es la presión arterial? Son las veces que el corazón avienta sangre hacia las paredes arteriales. Ok, es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales. Muy bien, muchas gracias. ¿Ok? Y regularmente la presión arterial es sístole y diástole, ¿cierto? Sístole, ya lo habíamos mencionado las clases pasadas, es la despolarización de los ventrículos, diástole, la relajación. Sístole, se contrae y avienta la sangre, ¿ok? Diástole,
se relaja y se vuelve a llenar. A eso se refiere la sístole y la diástole. Ok, muy bien. Hablando del ABC de los antihipertensivos, tenemos a los A, que tiene que ver con precisamente los antagonistas o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Tenemos a los ARA2. ¿Qué dijimos que era ARA2? ¿Qué habían dicho que era ARA2? Recuérdanos, José de Jesús, ¿qué eran los ARA2? Recuérdenme por ahí, ¿qué eran los ARA2? El IECA es inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué eran los ARA2? Ah, como vieron cómo no están tomando apuntes. Fíjense, les vuelvo a... ¿Receptores, profe? ¿Mande? ¿Receptores? No. ¿Qué son los fármacos ARA2? Fíjense bien. Espérenme, déjenme por aquí. Yo se los... De hecho, venía en la presentación. Ustedes ni siquiera se dieron cuenta. Pero se los voy a poner aquí para que ustedes lo tengan y vean qué son los ARA2. ¿Ok? Es la antagonista, ¿no? De los receptores de la angiotensina. ¿Es que, perdón? Son las antagonistas de los receptores de la angiotensina. Exactamente, muchas gracias. Antagonistas de los receptores de angiotensina. ¿Ok? A eso se refiere con ARA2. ¿Ok? Muchas gracias, Nadia. Aquí tenemos otra vez, para que ustedes lo pongan. El ABCD de los antihipertensivos. A quiere decir de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. IECA, pónganle así. IECA quiere decir inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARA2 quiere decir antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Y los inhibidores de la renina. ¿Ok? Principalmente, y yo les comento, todos los que terminen en pril son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Captopril, enalapril, todos estos medicamentos que terminan en pril van a ser principalmente, estos son los dos principalmente, el captopril y el enalapril son los principales. Quiero comentarles que el captopril, el enalapril viene de 10 miligramos, tabletitas de 10 miligramos, y el captopril viene en tabletitas de 25 miligramos. El captopril, regularmente cuando hay una crisis hipertensiva, se eleva mucho, les podemos dar captopril sublingual, les pones una tabletita debajo de la lengua y esto va a hacer a que la presión arterial baje bastante bien. ¿En quién no les damos captopril? En las pacientes embarazadas. En ellas utilizamos otro tipo de medicamentos. Ahorita les digo cuáles otros. Pero principalmente en los pacientes adultos y que no son embarazados y que tienen crisis hipertensivas, les damos captopril. 25 miligramos, una tabletita sublingual y funciona bastante bien para bajar la presión. ¿Ok? Estos, acuérdense, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que hace los vasos sanguíneos más pequeños. Luego tenemos a los ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. O sea, son antagonistas. Va a llegar, va a implantar un tapón y ya no va a permitir que haya esta estimulación. Y para esto, todos los que terminen en sartán, losartán, valsartán, telmisartán, todos los medicamentos antihipertensivos que terminen en sartán son medicamentos que nos van a ayudar a, que son antagonistas de los receptores de angiotensina 2. ¿Ok? Todos los que terminen en sartán, valsartán, telmisartán, principalmente, ¿ok? Muy bien. Y tenemos ¿Qué dijo? ¿Perdón?
Como dijo que son antagonistas, que son receptores de. Antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Acuérdense que la angiotensina pasa de 1, la estimula la renina y después se va a convertir en angiotensina 2. O sea, hagan de cuenta que es como si estuviera alguien, perdón por la analogía, pero es alguien que está esperando a salir de la escuela y saliendo de la escuela llega la renina y le dice, oye, ¿y por qué no nos vamos por ahí a tomar un café? O a tomar alguna otra cosa, ¿ok? Y le dice la otra, no, mejor no. Ándale, vamos. Y cuando ya la estimuló, pues órale, se fueron. Así llega la renina y le dice a la angiotensina 1, oye, ¿por qué no te conviertes en angiotensina 2 y haces una vasoconstricción? Y así es como sucede. Entonces, ¿qué hacen los ARA2? Los ARA2 van a provocar que esos receptores o que llegue alguien más y le digas, no, no le hagas caso. Tú no le hagas caso. Los inhibidores son alguien que llegó y le dice, no, no le hagas caso, nada más te quieres sonsacar. ¿Ok? A eso se refieren los ARA2. Son antagonistas de los receptores de angiotensina. O sea, aunque llegue la renina a estimular a la angiotensina, estos antagonistas, como todos los que terminen en sartán, pues no va a permitir que haya ese estímulo que lo provoque. ¿Ok? Sartán, valsartán, telmisartán, losartán, son de los principales. Y luego tenemos a los inhibidores de la renina, o sea, aquellos que de plano digan, no, vente porque ahí viene la que te quiere sonsacar. No, no, no vayas. Ok, estas regularmente son dentro de los inhibidores de la renina. Aquí principalmente van a ser estos medicamentos que terminan como cuál puede ser, como el nifedipino, como el amlodipino, son principalmente estos que son de los inhibidores de la renina, principalmente el nifedipino, el amlodipino y demás. ¿Ok? Luego tenemos a los B, A de antagonistas, A de antagonistas, antagonistas de los receptores de angiotensina y los antagonistas de la enzima convertidora de angiotensina. A se llaman A porque son antagonistas, regularmente inhiben, ¿ok? B de beta bloqueantes o beta bloqueadores, también les llaman. Los B que van a, sobre todo van a trabajar sobre los receptores beta, los beta adrenoreceptores, los alfa adrenoreceptores y alfa y beta bloqueadores. ¿Ok? Y dentro principalmente tenemos a los beta receptores que pueden ser selectivos y no selectivos. ¿Ok? Y dentro de estos tenemos en los alfa adrenoreceptores todos los que terminan en sosina, como prazosina. La prazosina es uno de los alfa adrenoreceptores. Y de los alfa o beta bloqueadores, de los beta bloqueadores, todos los que terminen en LOL, metoprolol, propanolol, son de los medicamentos que van a ser beta bloqueadores. De hecho, estos medicamentos también nos sirven como vasodilatadores, recuérdense que los vimos. Muy bien, en la C principalmente se refiere a los calcio antagonistas. ¿Qué dijimos que hacía el calcio en los vasos sanguíneos y en el corazón? Hace que los vasos sanguíneos se contraigan. Exactamente. Entonces, al tener un calcio antagonista, lo que va a provocar es precisamente que no haya esa contracción y que los vasos sanguíneos no se hagan pequeñitos. Y tenemos las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Dentro de las dihidropiridinas, todos los que terminen en pino. Nifedipino, amlodipino y todos los que terminen en pino. De las no dihidropiridinas, pues tenemos sobre todo a la hidralacina, ¿ok? Que es un antihipertensivo y regularmente lo utilizamos en las pacientes embarazadas. Ahorita les digo las dosis específicas para una crisis hipertensiva en embarazada. Luego tenemos a los D. Los D son los diuréticos. D de
diuréticos. Recuerden bien esto. A, de antagonistas del sistema renina, angiotensina, aldosterona, antagonistas de los receptores de angiotensina y antagonistas de la renina. A de antagonistas. B de beta bloqueadores. ¿Ok? Los B, sobre todo de los beta que van a estimular a los receptores beta o que van a inhibir a los receptores beta. ¿Ok? Son B de beta bloqueadores. C de calcio antagonistas. Estos regularmente van a inhibir al calcio y que no haya esa contracción. Y la D de diuréticos. De hecho, los diuréticos son la primer línea de antihipertensivos. ¿Ok? Es lo primero que les mandan. Los que inician con hipertensión les mandan diuréticos. Y se clasifican los diuréticos como tiacídicos, de asa y ahorradores de potasio. Ok, ¿por qué de asa? Porque hay dentro del sistema renal hay algo que se llama el asa de Henle. Y en el asa de Henle hay una recapturación de líquidos, sobre todo de agua. ¿Ok? Y también tenemos los ahorradores de potasio, porque los diuréticos empiezan a eliminar todo. Aparte de que eliminan agua, solo agua, eliminan electrolitos, sodio, potasio, cloro. Y entonces también tenemos unos ahorradores de potasio, que estos van a hacer que el potasio no se elimine. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales diuréticos? Pues tenemos dentro de los principales diuréticos a la furosemide, tenemos a la hidroclorotiazida, que habíamos visto un medicamento ahí que era un antihipertensivo, que era losartán con hidroclorotiazida. Entonces, la hidroclorotiazida, la clortalidona también es un diurético, que son de los principales fármacos. Ahorita les voy a presentar otra diapositiva que se ve mucho mejor en cuanto a los medicamentos y sus dosis, ¿ok? Pero la D es de diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa, estos van a permitir que no se vuelva a recapturar el agua y los ahorradores de potasio, porque en todos eliminamos electrolitos. Y la E de esos otros fármacos, ¿ok? Tenemos a los fármacos de acción central y a los vasodilatadores. Vasodilatadores nos acaban de mencionar algunos, como pueden ser las nitroglicerina. Esta no lo ocupamos tanto como antihipertensivo, pero a veces sí lo podemos utilizar. Los que sí utilizamos aquí, como el verapamilo. El verapamilo entra dentro de los vasodilatadores. La hidralacina también entra dentro de estos vasodilatadores. ¿Ok? Estos son de los principales. Y aquí tenemos otra diapositiva con el ABC. Espérenme porque se ve así bien pequeñito y quiero que ustedes lo puedan ver mejor. Ok, ahora sí. Fíjense bien. El A. Acuérdense que el A son antagonistas del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y tenemos a los YECA. ¿Cuáles son los YECA? Todos los que terminen en pril. Regularmente, ¿cuáles? Captopril y enalapril. Dosis inicial de 10 miligramos y enalapril de 2.5 miligramos. ¿Ok? Y de ahí la vida media que tienen es de el captopril de 3 horas y el enalapril de 11 horas. Por eso es que el enalapril es uno de los principales medicamentos que le dan a los pacientes que son hipertensos. Les mandan el enalapril y les mandan un diurético. Acuérdense que los primeros son los diuréticos. Tenemos a los ARA 2. ¿Cuáles son ARA? Antagonistas de los receptores de angiotensina. Y todos los que terminen en sartán, valsartán, telmisartán, valsartán. ¿Ok? Y tenemos a los inhibidores de la renina. ¿Ok? Esto regularmente que pueden ser el alisquireno. ¿Ok? Pero este no lo utilizamos. Regularmente utilizamos más a los YECA y a los ARA. Y luego tenemos dentro de los beta bloqueantes. Recuérdenme,
¿A qué pacientes no les damos beta bloqueantes? A las embarazadas, Aparte, a ¿a qué? los hipertensos. Aparte. No, a los hipertensos sí les damos beta bloqueantes. Estos No sé. medicamentos que van a estimular a los receptores beta, no se los damos mucho a los pacientes que son asmáticos, que tienen EPOC o que tienen problemas, porque cuando tú estimulas los receptores beta, sobre todo lo que va a haber puede hacer una vasoconstricción. Y un paciente que tiene una crisis asmática, que es una vasoconstricción de los pulmones, si tú le das un medicamento que sea un estimulante de los receptores beta, puedes hacer que se cierre más esa vía respiratoria. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen asma para darles beta bloqueantes. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son estos principales, los beta adrenoreceptores? El metoprolol, todos los que terminen en LOL, metoprolol, atenolol, propanolol. Los alfa adrenoreceptores, la prazosina, y los alfa y beta, todo el labetalol. El labetalol es uno de los principales que utilizamos en las pacientes embarazadas, el labetalol. ¿Ok? Hablando de los calcioantagonistas, vamos con la C. Las dihidropiridinas tenemos todos los que terminen en pino, nifedipino, amlodipino, felodipino, ¿ok? Todos los que terminen en pino son estos dihidropiridinas. Y las no dihidropiridinas, sobre todo, ¿cuál? El verapamilo, que ya vimos que el verapamilo, aparte de ser un antiarrítmico, va a ser un antihipertensivo y también va a ser un vasodilatador. ¿Ok? Estos son los calcioantagonistas. Y tenemos a los diuréticos. Dentro de los diuréticos tenemos a las tiacídicos, como la hidroclorotiacida. Tenemos a los dentro de los tiacídicos, hidroclorotiacida y la clortalidona, que son de los que más se utilizan, ¿eh? Ya estando en el área hospitalaria, el que utilizamos más es el furosemide. El furosemide, que viene en tabletas o en ámpulas regularmente hospitalariamente, lo utilizamos en ámpulas. Y tenemos amilorida, que son a los ahorradores de potasio. Cuando ya estás eliminando muchos electrolitos, te mandan un diurético ahorrador, que es la amilorida. ¿Ok? Y dentro de los vasodilatadores, tenemos a la hidralacina y al nitroprusiato. Ya vimos que los nitratos nos sirven bastante bien para hacer más grandes los nitroprusiato, pues regularmente puede ser este nitroprusiato de sodio que nos ayuda a hacer que los vasos sanguíneos se dilaten. Estos son esos otros. Y principalmente en esos otros utilizamos la hidralacina. La paciente embarazada, por favor, anótenlo. Paciente embarazada que llega al servicio porque está embarazada y además tiene la presión alta, el primer medicamento que le pasamos es hidralacina. Y la hidralacina viene de 20 miligramos en 2 mililitros, me parece. Hay que aforarla. Le aforas estos en 20 mililitros, o sea, esos 1 mililitro, 2 mililitros me parece que viene. A esos 2 mililitros le agregas otros 18 de solución fisiológica y en tu jeringa ya tienes hidralacina. Tienes 20 miligramos en 20 mililitros. ¿Por qué se diluye así? Porque solamente le tienes que pasar 5 mililitros, o sea, 5 miligramos. Si tú le pasas a una paciente embarazada los 20 mililitros de golpe, le puedes provocar que se le desprenda la placenta. Entonces, en las embarazadas les pasamos 5 mililitros que contienen 5 miligramos de hidralacina. Les pasas la hidralacina y va a empezar a bajar la presión arterial. A los 5 o 10 minutos
otra vez le vuelves a pasar otros 5 miligramos de hidralacina, otros 5 mililitros de lo que preparaste y va a bajar más. Y así le puedes pasar hasta que te pases los 20 los 20 miligramos. De hecho, aquí nos dice que la dosis inicial puede ser de 20 a 40 miligramos. Tú le puedes pasar hasta 2 ámpulas de estas, pero regularmente con la primera empieza a ceder bastante bien. Aparte de que le damos la hidralacina, también le damos el nifedipino de 10 miligramos. Y este es vía oral con la hidralacina IV y con eso empezamos a controlar la presión bastante bien. ¿Ok? Muy bien. Cuéntenme, ¿alguna duda hasta ahorita en cuanto a esto de los beta bloqueantes y del ABC de los antihipertensivos? No, profe. ¿No? ¿Seguros? No, no tanto. Ok. Llega un paciente, fíjense bien, llega un paciente al servicio de urgencias. Paciente adulto, hombre, 48 años. Y el paciente presenta una crisis hipertensiva, dolor de cabeza, acúfenos, fosfenos, o sea, ve lucecitas, oye zumbido de oído, tiene zumbido de oídos y presenta hipertensión de 170/100. ¿Qué medicamento que dijimos que era vía oral y que se ponía debajo de la lengua y en qué dosis nos puede servir para regularle la presión arterial a este paciente? Del El captopril, en muy bien. 25, Captopril de 25 miligramos. ¿Y qué es el captopril? ¿A qué grupo pertenece? ¿A, B, C, D o E? a Ah, la profe. A la. ¿Y los A qué son? Antagonistas. Antagonistas. Y el captopril es un antagonista principalmente del sistema de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ok? El captopril. Ese es como principalmente uno de los medicamentos que pueda provocar. Hay que tener cuidado cuando le bajes la presión a un paciente de golpe. Hay quienes gusta utilizar mucho el nifedipino de 10 miligramos que viene como en una capsulita de gel naranja, la puncionan con una hoja y la ponen debajo de la lengua. También es muy, muy, muy eficiente. ¿Qué pasa cuando tú le bajas mucho, mucho, mucho de golpe? Un paciente que no es hipertenso y que tú le bajas de golpe la presión arterial, es muy probable que le puedas provocar insuficiencia renal. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la presión arterial baja de golpe? Lo que va a hacer en los riñones es que va a decir, cierra todas las compuertas. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? Que creo que se nos está escapando el agua así a chorros, mucho. Cuando tú bajas la presión arterial, los riñones detectan que no hay volumen. Y ahí, ¿quién es la primera, la chismosa que dijimos de los riñones? ¿Qué enzima? La que va a La estimular. angiotensina. ¿Cuál, perdón? La angiotensina. No, la que va a provocar a la angiotensina. ¿Quién es? La sonsacadora. ¿Cómo se llama el sistema? ¿El sistema de qué? ¿Cómo se llama el sistema que les presenté al principio? y acá o algo así. No, no, no. El sistema de ¿Cómo se llama este? El sistema renina de que tensiona la endosterona. Ok, es renina, angiotensina, aldosterona. Así se llama el sistema. Sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, fíjense, ¿quién tiene el número 1? Renina. Ok, entonces la renina es la primera que va a estimular. Ok, acuérdense, la renina es la que le dice al riñón y a todas las demás, cierren las compuertas porque se nos está escapando el agua. Ok, esa es la que va a empezar todo este problema. Y le va a decir a la angiotensina,
Sí, cierra las compuertas y entonces la angiotensina se convierte en angiotensina 2. ¿Y qué va a hacer con los vasos sanguíneos? ¿Los va a hacer qué? Pequeños. Pequeños, exactamente, los va a volver pequeños. Ese es el sistema y así se llama renina, angiotensina, aldosterona. Y entonces la aldosterona lo que va a hacer es cierra todo y empieza a ahorrar el agua. Ya no permite que salga nada más. Pero la primera es la renina. La renina es la primera que va a empezar, la chismosa, ¿ok? Entonces, recuerden muy bien, tenemos el captopril que nos puede ayudar a bajar la presión arterial de manera rápida, ¿ok? ¿Para qué más utilizamos los diuréticos? Los diuréticos, ¿qué es un diurético? ¿Saben qué es un medicamento diurético? ¿Qué ¿Tiene dije? que ver con la orina? Ajá, sí. ¿Qué hace el medicamento diurético? Ajá, se llama diurético por la diuresis. Diuresis quiere decir que vamos a estarla eliminando. Diurético, ¿por qué diurético? Porque va a hacer que orinemos más. A eso le llamamos medicamentos diuréticos. De hecho, hay algunos alimentos que son diuréticos. ¿Qué medicamentos son diuréticos? Recuérdenme. ¿Qué alimentos son diuréticos? La papaya. La papaya no es un diurético en sí, en realidad la papaya es como nos va a ayudar a evacuar, no tanto a orinar. ¿La ¿Cuál? zanahoria o la piña? La piña puede ser, sí, y otro de los diuréticos es la jamaica. Cuando dicen, toma agua de Jamaica, te va a hacer orinar mejor. La jamaica es un alimento que es diurético. ¿Ok? Pero hace orinar mucho, profe. Por eso, la jamaica hace orinar mucho. Los diuréticos te hacen orinar mucho. Esos son los diuréticos. Un diurético es un medicamento que va a provocar que aumentes la diuresis, que tú estés orinando constantemente. ¿Ok? Y sobre todo, ¿para qué ocupamos los diuréticos? Recuérdenme, para no que en el cuerpo no se produzca el ¿qué? Retención de líquidos. Ajá, ¿cómo le llamamos a la retención de líquidos ya cuando tú lo ves de forma visible en el cuerpo, en el organismo? ¿El paciente está teniendo un qué? Diuresis. No, cuando se está hinchando, ¿cómo le llamamos a eso? Edema. Edematización. Exactamente. Entonces, ¿en qué otros pacientes utilizamos los diuréticos? En los pacientes que presentan edema. El edema va a hacer que la presión sanguínea aumente. Entonces, ¿qué hacemos? Les ponemos diuréticos. De hecho, los diuréticos son la primera línea de antihipertensivos. Regularmente, ¿qué puede estar pasando ahí? Que se esté estimulando la aldosterona y la aldosterona no esté permitiendo que esté saliendo la uresis. Entonces, ¿qué dicen? Dale un diurético. Y el diurético lo que va a hacer es que va a provocar que no se te hinchen los pies, que no estés haciendo esa vasoconstricción por el edema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí los antihipertensivos. ¿Cuáles son los antihipertensivos que más utilizamos? Sobre todo para la urgencia, puede ser el captopril, puede ser ¿cuál es la otra que es IB? ¿Cuál es el medicamento IB que les mencioné y que tiene que ver con esos de esos otros? Enalapril. No, la E de esos otros está hasta acá abajo y aquí la están ustedes viendo. Déjenme darle un poquito de zoom porque creo que no la ven muy bien. Que les dije que lo No se ve. utilizábamos en los pacientes embarazadas. Hidralacina. Hidralacina, muy bien, aquí está, mire. Hidralacina y la hidralacina viene de 20 miligramos en 2 mililitros. Entonces, ¿a cuánto vamos a aforar la hidralacina, sobre todo en las pacientes embarazadas?
2 mililitros más 18 mililitros de solución fisiológica y tenemos 20 miligramos de medicina y solo se le va a pasar de 5 mililitros o 5 miligramos de 5 a 10 minutos mientras esta vaya bajando. ¿Así, profe? Exactamente, muy bien. Así. La hidralacina la vamos a forar en 20, o sea, le vamos a poner otros 18 mililitros de solución en una jeringa de 20 y le vas a pasar solamente 5 mililitros, ¿ok? 5 mililitros que equivale a 5 miligramos. Te esperas de 5 a 10 minutos y le vuelves a pasar, ¿ok? Y le estamos checando la presión arterial. Nos decía en la pasada que la hidralacina la pasábamos más o menos en 3 minutos, no la pasas en bolo, no tan rápido, pero sí la pasas en bolo. Y esta nos va a ayudar a disminuir la presión arterial. Porque en las pacientes embarazadas nos interesa disminuir la presión arterial, porque si no va a empezar a convulsionar, que se llama eclampsia. ¿Ok? Ella seguramente tiene preeclampsia por el embarazo, por la presión arterial, por el edema, la proteinuria y seguramente si no disminuimos esa presión arterial se puede convertir en eclampsia y la paciente puede convulsionar o puede quedar en estado de coma. ¿Ok? Entonces son regularmente los medicamentos que utilizamos. Ahora, ¿ustedes conocen a alguien o tienen algún familiar que es hipertenso? No, profe. ¿No? ¿Nadie? Sí, a mi abuela. Ah, ok, tu abuelita, ¿qué medicamentos toma para la presión? Termisatán y Losartán. Ok, ella toma telmisartán y losartán. ¿A qué grupo pertenecen esos medicamentos? ¿A No qué? sé. Aquí están, mira, tú ya sabes. Todos los que terminen en sartán son árados. Entonces tú ya le puedes decir a tu abuelita, tú tomas antihipertensivos ARA2 y se te va a quedar viendo como diciendo, estás loca, yo tomo el telmisartán y el losartán. Y tú le vas a decir, sí, esos medicamentos son ARA2, actúan a nivel son inhibidores de los receptores de angiotensina. Lo que hacen es que actúan en tus riñones para que no se hagan los vasos sanguíneos más pequeños. Así de fácil es identificar. ¿Cuál es otro de los medicamentos que más utilizan los antihipertensivos? Estos losartán lo utilizan mucho ellos. Aparte de los losartán, de hecho, muy probablemente tu abuelita utilice un losartán combinado que pueda tener losartán con hidroclorotiazida. Ella va a tener un ARA2 o un antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona con un diurético. Los pueden combinar. ¿Ok? Entonces, regularmente así. ¿Cuáles no combinamos o cuáles se recomienda no combinar? El A con el B. Los beta bloqueantes con los A de antagonistas del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuáles sí puedes combinar? El A y el B. Bueno, cualquiera de estos dos, solamente uno. A con D, B con D. ¿Ok? Así sí los combinan. ¿Ok? Regularmente, ¿cuál no combinan? Entre estos dos no los combinan. ¿Ok? Entre el A y el B, estos no se combinan. O te mandan uno de los de arriba de los A o uno de los B. ¿Ok? Muy bien. Otro de los medicamentos que utilizan mucho los antihipertensivos y utilizamos nosotros es el nifedipino de 30 miligramos. Son capsulitas, bueno, son así como tabletitas de liberación prolongada, amarillitas. Acuérdense, cuando vienen en colores, son de liberación prolongada. Esta capa entérica hace que el efecto sea por mayor tiempo. ¿Ok? El nifedipino de 30 miligramos, que es un calcio antagonista, lo que va a hacer es que no va a permitir que no se contraigan los vasos sanguíneos ni el corazón. El nifedipino lo utilizamos mucho para este tipo de pacientes. ¿Ok? De los que más se utilizan, de cada grupo, del primero, captopril, enalapril, y el valsartán, el losartán. Del segundo grupo, los que más utilizan es el metoprolol o el propanolol. El abetalol, ese ya viene dentro de la guía de práctica clínica. El abetalol es sobre todo
este va a ser de urgencia, el labetalol. ¿Ok? Pero regularmente, ¿a quién le mandan metoprolol? Al paciente que salió de un infarto agudo al miocardio, probablemente le manden metoprolol. Al paciente que tuvo sospecha de infarto agudo al miocardio, también le mandan metoprolol. El metoprolol, aparte de que te regula la presión, también es un antiarrítmico. ¿Ok? De los C, calciantagonistas, principalmente nifedipino, amlodipino. De los D, los diuréticos, si son vía oral, es hidroclorotiazida o clortalidona. Si son IV, sobre todo utilizamos la furosemida. Y de esos otros que tenemos, sobre todo la hidralacina. La hidralacina es uno de los que más utilizamos. ¿Ok? Sí queda más claro. Déjenme hacer un poquito más grande esta presentación de este lado para ver si se puede ver. Aquí, este fue un trabajo que hizo uno de sus compañeros de el diplomado de farmacología y nos puso aquí completito. Espérenme, déjenme ver si se ve muy bien. Es que no se alcanza a ver tan bien. Y yo quería que se viera un poquito mejor. Permítanme tantito, déjenme ver si en la imagen se ve mucho mejor, se los proyecto mejor en la imagen. Porque esa trae hasta la mnemotecnia de cómo ver estos medicamentos. Y quiero que ustedes lo puedan visualizar de manera que se pueda ver mejor y que sea más correcta. Déjenme ver si aquí, ya abriéndolo como imagen, nos deja verlo mucho mejor. No, pues no cambia tanto. Bueno, aquí se ve mucho mejor, pero quería enseñarles sobre todo este esquema. Fíjense bien, aquí hasta nos ayuda sobre todo a que ustedes lo puedan visualizar de manera correcta. Aquí está nuestra presentación. Está como imagen. Miren aquí. Esto está. Y me dice en la parte de hasta arriba, fíjense cómo nos viene el mecanismo de acción. Aquí nos habla del mecanismo de acción. Y hablando de este mecanismo de acción, sobre todo, pues nos dice que todos los que terminen en pril, y ya nos viene ahí captopril, enalapril, y les menciono los ramipril, algunos otros, pero los más conocidos, pues es el captopril, el enalapril principalmente. Y tenemos aquí cuál es el mecanismo de acción. Dice que ahí a la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, y hasta le pone ahí un tachecito así como de ¿qué va a inhibir? Va a inhibir que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Y por consiguiente, no va a haber un aumento de la presión arterial. Ahí abajo dice que no va a haber retención de agua y sodio y por lo tanto no se aumenta la presión arterial. Nos dice del lado ahí donde tiene el La, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a hacer que el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular sea mejor, o sea que funcione bien y no va a alterar. La renina no va a llegar y va a decir, a ver, tú, angiotensina, conviértete en 2 y haz chiquitos los vasos sanguíneos. No. Y aquí hasta nos vienen las indicaciones, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, nos viene ahí sobre todo en la hipertensión y demás, ¿no? Y luego aquí abajito nos aparece este otro, que es los ARA2. Y dice que el sufijo o la mnemotecnia, todos los que terminen en sartán. Y ya vimos cuál, los sartán, el telmisartán, el valsartán principalmente. Y nos dice que cómo va a actuar, dice mecanismo de acción. Sobre todo va a actuar sobre la angiotensina 2.
¿ok? Va a provocar que no haya una retención de sodio y agua y por consiguiente no va a haber un aumento de la presión arterial. Va a haber un flujo sanguíneo renal adecuado y una filtración glomerular adecuada, ¿ok? Y luego déjenme bajarlo un poquito más para que veamos a los otros. Tenemos a los inhibidores de la renina. Y aquí en el sufijo, pues no nos da un fármaco en específico. Y aquí tenemos el mecanismo de cada uno de estos, ¿no? Y nos vamos rápidamente con los beta bloqueantes. Tenemos los no selectivos y los selectivos. Ambos tienen el sufijo olol, metoprolol, propanolol, atenolol y demás, ¿no? Fíjense estos cómo actúan. Estos actúan en el corazón y en los vasos sanguíneos. Estos no actúan en los riñones. Estos actúan directamente en el corazón y en los vasos sanguíneos. ¿De qué manera? Haciendo que no se hagan pequeñitos y por lo tanto no provocando un aumento de la presión arterial y que la presión arterial disminuya. Estos actúan sobre todo en los vasos sanguíneos y en el corazón directamente. ¿Ok? Aquí tenemos los alfa adrenoreceptores y dice mecanismo de acción. Estos son los que prazosina principalmente y dice que va a actuar en la disminución de la presión arterial actuando en el sistema nervioso simpático. Y dice que no va a haber una activación del alfa 1, sobre todo para que no haya esa vasoconstricción. ¿Ok? Y tenemos a los alfa y beta bloqueadores, los LOL, metoprolol, abetalol y demás. ¿Ok? Y estos principalmente van a disminuir la presión, también actúan específicamente sobre los vasos sanguíneos y el corazón. Acuérdense, los beta bloqueadores actúan sobre el corazón y los vasos sanguíneos. Ahora déjenme pasarme a la otra imagen para que podamos visualizarla. La siguiente imagen, déjenme dejar de compartir esto. Y nos pasamos a la siguiente imagen. Se los mostré así como imagen porque quería que ustedes lo vieran como que de una manera que fuera más fácil a que pudieran identificarlo. Ok, aquí ya tenemos el C. Es que se pierde, como la descargué como imagen, se pierde un poco la resolución. Pero aquí les enseño esta otra. Ok, aquí está. En los C de calcio antagonistas, o sea, quiere decir que van a inhibir ahí o que van a trabajar sobre los canales de calcio, que el calcio va a provocar precisamente esta contracción. Miren, aquí tenemos a los calcioantagonistas, en donde en el corazón y en los vasos sanguíneos principalmente van a actuar. Y tenemos a las dihidropiridina, que es el nifedipino, el amlodipino, y a las no dihidropiridinas, que es el verapamilo y el dialcen, que también se lo mandan mucho a los pacientes hipertensos. ¿Ok? Son de los principales. Y tenemos ya por acá las D, que son los diuréticos. Y los diuréticos, acuérdense, tiacídicos de asa y ahorradores de potasio. Los tiacídicos regularmente son vía oral, que son la clortalidona y la hidroclorotiazida. Y dentro de los diuréticos de asa, pues tenemos a la furosemide. Y aquí su mecanismo de acción que nos maneja aquí, en lugar de acción, pues principalmente va a ser a través de enlaza de Henle, porque ahí va a hacer que no se recapture otra vez el agua, que se elimine por completo, ¿ok? En los diuréticos de asa. Y tenemos los ahorradores de potasio, sobre todo cuando ya estamos eliminando electrolitos. Y tenemos a los E de esos otros que son de acción central y vasodilatadores. Dentro de acción central tenemos a la metildopa. La metildopa es uno de los medicamentos que les damos a las pacientes embarazadas. ¿Por qué? Porque no causa efectos sobre el bebé.
la pueden encontrar como metildopa o como alfa-metildopa. Y esta se llama así alfa-metildopa porque ¿sobre qué receptores va a actuar la alfa-metildopa? ¿Sobre qué receptores creen ustedes? Sobre los alfa. Exactamente. A veces parece ilógico preguntar esto, ¿verdad? Pero se llama alfa-metildopa porque principalmente va a ser sobre los receptores alfa 2, ¿ok? Que actúan a nivel de los vasos sanguíneos y del corazón y que va a hacer a que haya una vasodilatación y que el corazón no se contraiga tan rápido y tan fuerte, ¿ok? Esta alfa-metildopa regularmente la utilizamos mucho de forma conjunta con el nifedipino, alfametildopa con nifedipino, para las pacientes embarazadas, para controlar la presión. ¿Ok? Las pacientes que son hipertensas regularmente si está tomando, no sé, enalapril y de repente dicen o se da cuenta que está embarazada, le suspenden en el enalapril y le mandan alfa-metildopa y si con el alfa-metildopa no fuera suficiente, le mandan alfa-metildopa con hidralacina vía oral o con nifedipino, esta combinación. ¿Ok? Y tenemos a los vasodilatadores. ¿Qué vasodilatadores vimos principalmente? Pues la hidralacina, sobre todo. Hidralacina hay vía oral y hay IV también, ¿ok? Regularmente son estos. Ok, muy bien. Perfecto. Hasta aquí vamos a dejar la clase. Por ahí vi que muchos tuvieron problema de conexión y demás. Haciendo recapitulación rápida y mencionándoles esto. Los antiarrítmicos, los vasodilatadores, los antihipertensivos regularmente son medicamentos que nos pueden servir para lo mismo. ¿Por qué? Porque regularmente un medicamento que va a hacer vasodilatación, al hacer vasodilatación o provocar que el vaso sanguíneo se vuelva grande, va a haber una disminución de la presión arterial. O sea, un vasodilatador también te sirve como un antihipertensivo. ¿Ok? Entonces, estos vasodilatadores antihipertensivos y antiarrítmicos también, al haber una vasodilatación, también puede actuar sobre el músculo cardíaco y va a hacer que se relaje, que no se contraiga tan rápido. Por eso es que hay medicamentos que te sirven como antiarrítmicos, antihipertensivos y vasodilatadores. Por eso es que algunos pacientes que no necesitan ninguno de estos medicamentos y toman antihipertensivos si no los necesitaste o antiarrítmicos, la frecuencia cardíaca puede bajar de más y puedes sentirte mareado, con náuseas y demás. Datos importantes. ¿Cómo saber que se te está subiendo la presión? Datos de hipertensión, dolor de cabeza, zumbidos, zumbido de oídos y ver lucecitas como flashes, acúfenos, fosfenos, cefalea, son datos, y el edema son datos de que pueda tener hipertensión. ¿Ok? Datos de que tenga una arritmia, una taquiarritmia, pues sobre todo frecuencia cardíaca elevada, diaforesis, ansiedad, que habíamos visto. ¿Ok? Datos de que se te pueda estar bajando la presión, principalmente vas a sentir escalofríos, náuseas, sudar frío, mareos, puedes que tengas visión negra, así como borrosa y ganas de que te vas a desmayar. Esos son datos de que se te está bajando la presión. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Profe. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Todo bien? No. Ahora, quiero felicitarlos, no a todos, pero a la gran mayoría. Sé que por ahí en algunos nos costó más trabajo este segundo parcial, por ahí vieron que sus calificaciones no fueron tan buenas. ¿Por qué? Importante, chicos. Cuando envíen a través de Classroom, traten de enviar todo a través de Classroom, que se quede ahí. ¿Por qué? Hubo quien a lo mejor me dijo, es que sí la envié, pero yo nunca abrí los archivos y como no está en Classroom ni no me aparece qué días lo enviaron, pues obviamente ahí hubo esta confusión.
traten de enviarlo a Classroom y cuando lo envíen a Classroom, asegúrense de que sí se haya enviado, porque a veces se queda como en borrador, no se envió. Y entonces yo por ende de hoy que en la plataforma me aparece que ustedes no enviaron su trabajo. Tengan cuidado con los trabajos. Creo que los trabajos no están tan pesados, han estado tranquilos, no les he dejado muchos trabajos. No me queden mal porque entonces ahí es donde se ve repercutido en su calificación. Por ahí en el examen, cuando lo contesten, dense su tiempecito para contestarlo. Regularmente tienen una hora. Dense su tiempo, revisen bien ahí las preguntas y demás para que no lo contesten así de rápido y pues ya estuvo. Los trabajos nos han ayudado bastante, lo aptitudinal nos ayuda bastante, participan mucho, eso me agrada. Lo importante es que quiero que aprendan. A mí no me interesa que saquen 10 si cuando vayan a la práctica no van a saber diluir un medicamento o para qué sirve. Si se lo paso o no se lo paso, me dijeron una dosis, si es la dosis correcta o no es la dosis correcta, como la hidralacina. Me dijeron que le pasara la ámpula de hidralacina, pero yo me acuerdo que no, porque le puedo provocar que se le desprenda la placenta a la paciente. Entonces, yo recuerdo que no. Doctor, ¿me puede repetir la dosis? Y entonces ya te repiten la dosis y a lo mejor se había equivocado. Es importante esto. Yo quiero que ustedes estén preparados para su práctica profesional diaria, no para un examen, no para una calificación. El tener un 10, un 9, un 8. No importa la calificación, lo importante es que estés bien preparado y que entiendas sobre la farmacología. A mí no me interesa que tengas un 10 y a la primera te equivoques y le puedes provocar un daño o la muerte a tu paciente. Ese no es el chiste. El chiste es que te prepares, que sepas qué es lo que estás haciendo y que tengas la seguridad de cómo hacerlo. ¿Ok? Tarea que les voy a dejar, aparte de la infografía que tienen que hacer de los vasodilatadores y de los antihipertensivos, por favor, investiguen a una persona que sea antihipertensiva, que tenga insuficiencia cardíaca o algún problema del corazón y pregúntenle cuál es el tratamiento que toma. Y investiguen qué es cada uno de los medicamentos y cada cuándo lo tomas este paciente que ustedes van a investigar. Igual me lo van a subir en un trabajo, en una diapositiva, van a hacer estas tres infografía de los antihipertensivos, prácticamente ya se las di, ya ustedes la tienen. Si revisan la clase ahí les va a aparecer prácticamente. Si quieren agregarle algunos otros medicamentos que aparecen, lo pueden investigar, pero sobre todo ustedes ya van a tener la información de cuáles son los antihipertensivos. Prácticamente ya está resuelto. Van a ser la de los vasodilatadores y la tercera tarea va a ser la investigación. ¿Por qué les dejo tantas tareas? Entre más tareas ustedes me entreguen, es más fácil que salgan mejor en su calificación. En esta vieron que repercutió mucho que nada más tuvimos 3 tareas por cada semana. Entonces, estas 3 tareas pues no ayudaron mucho a que mi calificación aumentara. Por ahí hay quien no me ha entregado su trabajo final, vieron que tuvieron 0 y en lo aptitudinal 0. Quiere decir que si tú en una tarea no me entregas nada, 0 automático. Si la entregas con retraso, ya vieron que ahí aparece un 7, un 6. Entonces, entréguenlas en tiempo y forma y por favor, si no entregan una, ya saben que tienen 2 ceros, no solamente uno. 0 en tu trabajo y 0 en lo aptitudinal, porque pues obviamente pues no lo estás haciendo, no hay una adecuada experiencia aptitudinal ahí, ¿ok? Entonces, trabajos que vamos a tener, infografía de los antihipertensivos, infografía de los vasodilatadores y el trabajo que les voy a dejar de el paciente que van a investigar van a investigar un paciente que sea hipertenso, que tenga alguna afección del corazón, alguna arritmia, que haya tenido un infarto, y le van a preguntar cuál es su tratamiento, qué toma como antihipertensivos. Y en general, no solamente antihipertensivos, puede ser antihipertensivos y puede ser hipoglucemiantes. Entonces, por favor, esa es la tarea que van a hacer. ¿Cuáles son los fármacos? Datos del paciente, cuáles son sus enfermedades, qué enfermedades toma. ¿Ok?
Y ¿qué fármacos toma para sus enfermedades? ¿Cada cuándo? Y me lo van a hacer llegar en su trabajo. ¿Ok? ¿Queda clara la tarea que tiene? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Ok, ¿ninguna duda entonces? Sí, para el paciente con problema cardíaco, no importa desde cuándo inició su enfermedad o así, por así No, decirlo. no importa. Puede tener años, puede ser un paciente crónico, puede ser de apenas. El chiste es que ustedes, puede ser familiar, puede ser amigo, puede ser vecino, algún paciente que ustedes identifiquen. Actualmente, la verdad es que las enfermedades crónico-degenerativas son la tercera causa, perdón, la primera era el COVID, actualmente otra vez se volvió a retomar y en México son las primeras causas de muerte, empezando por las enfermedades cardiovasculares, después la diabetes mellitus y el cáncer. Entonces, sí, seguramente van a encontrar pacientes con enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Busquen y para que pregunten qué es lo que están tomando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, gracias. Muy Sí, bien. profe. Ok. eh, si pueden prender su cámara, prendan su cámara para despedirnos y cualquier cosa, pues estoy ahí a sus órdenes y estamos al pendiente, ¿ok? Por ahí algunos me han preguntado de algunas otras materias que también les dejan investigaciones. No me molesta que lo hagan y demás. A veces no les contesto rápido porque pues estoy dando clase y esto. Por eso es que a veces me tardo un poquito, pero trato de tratar de resolverles sus dudas. ¿Ok? Muy bien. Pues sin más, eh, yo los dejo, que tengan un excelente día. Por ahí varios tuvieron problemas de conexión. Vuelvan a revisar la clase, al ratito se las mando y acuérdense que me sale quién entra a la clase, quién la revisa, quién no. Aquellos que me mandaron mensaje que por conexiones de internet y demás, la pueden volver a retomar, pero me aparece que ustedes volvieron a verla, cuánto tiempo estuvieron en la clase y demás. ¿Ok? Entonces, un saludo para todos. Que tengan un excelente día. Nos vemos, chicos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Que tengan buen día.